Bueno, vamos a arrancar con nuestro tema del día. En realidad lo más importante es primero entender el contexto con el cual nosotros trabajamos los planes estratégicos en la ciudad de Buenos Aires para después ir profundizando tanto en los pilares que vamos a utilizar para nuestro desarrollo como los ejes en los cuales han trabajado las organizaciones de la sociedad civil. Pero ¿por qué le damos tanta importancia a la forma en que se construyen los planes estratégicos en la ciudad de Buenos Aires? Simplemente porque la ciudad de Buenos Aires es la única que tiene un sistema totalmente distinto al resto de las ciudades de nuestro país. Pero esto tiene que ver con que la ciudad de Buenos Aires ha ido reflejando un proceso que se está dando en el mundo en este momento, que tiene que ver con el proceso migratorio del campo a las ciudades, de las ciudades pequeñas a las ciudades más grandes, que ha ido fortaleciendo de una manera muy fuerte el rol de los centros urbanos en la vida de los individuos, pero también en la conformación de los poderes políticos en las distintas naciones. Además, este proceso migratorio potenciado por la incorporación de la tecnología, potenciado por la incorporación del desarrollo de las comunicaciones de una manera vertiginosa, la incorporación del Internet y la digitalización, está provocando a nivel mundial una revolución extraordinaria, solo comparable como cuando se incorporó a nuestra vida la imprenta de tipos móviles en el medioevo. Cuando Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, logró globalizar el conocimiento de una época. Lo mismo está sucediendo en este momento con el desarrollo de las comunicaciones y la incorporación de Internet. Y eso provocó en la época del medioevo la caída de un sistema, del sistema feudal, y la aparición de un nuevo sistema político, económico y social. Hoy, la inclusión de la Internet en nuestra vida cotidiana, el desarrollo de las comunicaciones y la velocidad de movimiento de la información está provocando un proceso similar. Y todos nosotros somos protagonistas de este proceso que va a provocar indefectiblemente en lo que viene un cambio en las estructuras políticas, económicas y sociales de nuestra época, y debemos asumirlos como tal. Por eso pasa a tener importancia el concepto de estrategas urbanos y el concepto de planeamiento estratégico, porque es anticiparse a los problemas, no ir después de los problemas, porque eso nos ocasiona mucho dolor social, sino tratar de anticiparse, es decir, pensar lo que va a venir y provocar las medidas en consecuencia que amortigüen los efectos negativos que pueda tener un cambio en nuestra sociedad. Fíjense que uno de los principales temas que tomamos nosotros es la transformación del trabajo humano. La transformación del trabajo humano, porque la incorporación de la tecnología y de la mecanización está haciendo que el campo y la industria se transformen en expulsores de mano de obra. La gente migra a los centros urbanos buscando nuevas actividades, y es deber de los gobiernos locales empezar a buscar cuáles son los nichos de generación de empleo en los cuales vaya a ser el trabajo del siglo XXI. Las nuevas formas de generar trabajo y empleo para que todos nosotros podamos vivir de una manera correcta, de una manera como merecen ser vivida la vida de nuestros habitantes en nuestras naciones. Y eso es entender cómo empieza a desarrollarse el proceso dentro de los centros urbanos. Y esa es la razón por la cual en el Consejo de Planeamiento Estratégico, después de haber trabajado en la elaboración de un plan estratégico al 2035 general, se decidió profundizar en un plan estratégico de desarrollo económico, incorporando estos nuevos sistemas, pero además potenciado con lo que denominamos la innovación social, que es la búsqueda de los nuevos nichos de generación de empleo para nuestra población. El poder pensar una ciudad diferente donde cada problema se transforme en una oportunidad de generar negocios y generar empleo para nuestros habitantes. Este es el concepto básico que se utiliza cuando se piensa en las ciudades inteligentes o las Smart City, como se la conocen. Ciudades inteligentes donde Buenos Aires ha entrado con el pie derecho, ha entrado muy bien a esta discusión en el mundo. A mí me tocó, invitado por la Fundación Friedrich Naumann,
visitar Berlín y participar de las jornadas de ciudades inteligentes, explicando cómo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya había avanzado no solo en el expediente electrónico que nos ha facilitado el trabajo y el control del trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en la digitalización de los trámites, en la forma de hacer más simples todos los trámites en la Ciudad de Buenos Aires a través de las aplicaciones y a través de las páginas web. Pues bien, eso nos posiciona como ciudad en forma ventajosa respecto a las restantes ciudades de nuestro país y a muchas de las ciudades de Latinoamérica. Y es entender que los proyectos de Smart City, Smart en realidad es una sigla que se refiere a cinco conceptos, que son aplicaciones específicas, que provoquen efectos medibles, que sean realizables, que no queden en una promesa, que sean realistas, que tengan que ver con lo que está sucediendo en el momento y que estén limitadas en el tiempo, porque si hay algo que está sucediendo al acelerarse por efecto de la retroalimentación de la comunicación, todos los procesos, es que los tiempos también se acortan. Muchos de nosotros hemos visto que nuestros padres o nuestros abuelos creaban negocios para poder legárselos a sus nietos o a sus hijos. Pues bien, eso en el mundo ya no se consideran más, porque la velocidad en que circulan las cosas hace que en realidad la vida media de las empresas sea de 10 años. Es decir, que cuando uno tiene una empresa exitosa ya tiene que empezar a pensar cuál va a ser la siguiente. Con lo cual no hay legación a padres e hijos. Puede haber legación de conceptos, pero no legación de la propia empresa, porque de esa manera estaríamos entrando en un camino equivocado, porque estaríamos ofreciéndole algo que no va a existir dentro de 5 o 10 años. Este impacto además va directo hacia la educación. Ustedes imagínense que nosotros todavía no sabemos qué le vamos a tener que enseñar a los chicos que hoy entran a la escuela primaria, que van a tener 10, 12 años de escuela hasta que salen de la escuela, 15 años hasta que salen de la universidad, sin saber cuáles son los elementos que van a tener para generar trabajo y cuáles son los nichos de empleo dentro de 15 años. Entonces, no se los podemos definir ahora y lo que tenemos es que adecuar nuestro sistema de educación para de esta manera darle herramientas que le permitan enfrentar la contingencia dentro de 15 años. Este desafío es el que se encara con las ciudades inteligentes. Pero nosotros lo hacemos en la ciudad de Buenos Aires a través de los instrumentos participativos. La ciudad de Buenos Aires tiene 7 instrumentos participativos muy importantes. Por supuesto que 6 están bien definidos, que son los partidos políticos, que en el país tienen el monopolio de las candidaturas para la representatividad, la iniciativa popular, la audiencia pública, los referendos vinculantes, la consulta popular y la revocatoria de mandato. Pero también aparece el Consejo de Planeamiento Estratégico, que es también un organismo participativo. Este Consejo de Planeamiento, por la Constitución de la Ciudad en su artículo 19, es el que se encarga de hacer los planes estratégicos y trabajar en todo este escenario que les acabo de plantear, que tiene que ver con pensar el futuro. Pero pensar el futuro en la Ciudad de Buenos Aires no lo hacen los funcionarios de turnos, sino que los funcionarios lo que acompaña es un proceso de creación que tienen las organizaciones de la sociedad civil a través de este consejo, integrando este consejo las principales organizaciones de nuestra sociedad, organizaciones de primer nivel. Este Consejo Estratégico no solo tiene el artículo 19 de la Ciudad de Buenos Aires, de la Constitución, sino también reglamentado por la Ley 310, que crea la unidad de coordinación, que es la que me toca presidir, que lo que hace es darnos la autoridad para manejar el registro de la ley creado en la Ley 310, que es el registro de organizaciones de la sociedad civil que le da legitimidad a las decisiones que toman las organizaciones en el Consejo de Planeamiento Estratégico y después normativas internas del gobierno que hacen a nuestro funcionamiento. El Consejo de Planeamiento Estratégico consta de un presidente que, como establece la Constitución, es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene un vicepresidente, en este caso es Alejandro Lieberman, que me va a acompañar en esta disertación dentro de un ratito. En este momento él es el actual vicepresidente, electo por las propias organizaciones. Y 2 vicepresidentes alternos que nos acompañan, por si le pasa algo a Alejandro, esperemos que no, pero
realmente es importante porque se transforma en una terna que nos acompaña en todas las actividades. Realmente nos sentimos tremendamente respaldados desde la gestión de gobierno y son el enlace formal del Consejo de Planeamiento Estratégico con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un director ejecutivo que también los nombran las propias organizaciones y un comité ejecutivo que está formado por 48 miembros. Son 24 titulares y 24 suplentes. Cada miembro, cada uno de estos sectores está relacionado, están identificados ahí, surgen del decreto de creación de organización del Consejo de Planeamiento y de la Ley 310. Está dividido de esa manera en estos 8 sectores, de los cuales se eligen 3 titulares y 3 suplentes para el comité ejecutivo, que todos los meses toma las decisiones que hacen a la actividad que desarrolla el Consejo de Planeamiento Estratégico. Y después, 2 veces al año, las 230 organizaciones que integran el Consejo de Planeamiento se reúnen en Asamblea General. Y en esa Asamblea General es donde se votan los planes estratégicos, porque es donde se termina discutiendo, se le da final a las discusiones que se tomaron en las distintas dimensiones de trabajo o comisiones de trabajo en las cuales se dividen las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, como les decía antes, son organizaciones de primer nivel, son organizaciones como la Sociedad Argentina de Escritores, la Sociedad Central de Arquitectos, la Academia de Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, las principales universidades, todos los colegios y los consejos profesionales de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, una masa crítica de pensamiento muy fuerte que le da un valor muy grande a todo lo producido por el propio Consejo de Planeamiento Estratégico, que se subsume en planes estratégicos, en proyectos de ley que son enviados a la legislatura haciendo uso de la iniciativa parlamentaria que por el artículo 19 tiene el Consejo de Planeamiento Estratégico, y al mismo tiempo la elaboración de recomendaciones que se mandan a las distintas áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en función de temas específicos que van detectando las propias organizaciones, ya sea en el desarrollo de su actividad o en su temática o por la interacción que tienen con los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Como ustedes verán, se ha trabajado mucho en estos años de existencia del Consejo de Planeamiento Estratégico. Tiene que ver con la elaboración del Plan Estratégico del Puerto de Buenos Aires, la elaboración del Plan Estratégico 2016 y después, en nuestra gestión, el trabajo de la realización del Plan Estratégico General, 3 volúmenes, el volumen 1, 2 y 3, que es un plan estratégico pensado al 2035, un plan estratégico que tiene que ver con la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en la mayoría de las propuestas, de las iniciativas que se han encarado en este proyecto, en este plan estratégico, y un 4 volumen que contiene un plan estratégico de cultura para la Ciudad de Buenos Aires, pensando la cultura no solamente como un gueto cultural, sino al contrario como una de las potencialidades para generación de trabajo y empleo en los centros urbanos. Uno de los mayores nichos de generación de empleo, justamente uno de los yacimientos de empleo, es el desarrollo de la cultura, porque el desarrollo de la cultura permite una renovación permanente y generación permanente de trabajo, cosa que para nosotros es importante. Y durante este año, durante el año pasado y este año estamos trabajando activamente en lo que es la elaboración del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires junto con otro consejo, que es el Consejo de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, el COPUA, donde ya se han elaborado 2 aportes, el aporte de la ribera del Río de la Plata y el aporte de la Avenida General Paz como desarrollo urbanístico, pero que tiene que ver con proponer una ciudad distinta, una ciudad pensada en el siglo XXI, una ciudad mirando al 2035, una ciudad que requiere la actualización de su plan urbano ambiental, que tiene más de 20 años de vigencia y que debe ser actualizado. El Plan Urbano Ambiental es un proyecto de ley que una vez que tenga consensos generados con el Consejo de Planeamiento Estratégico va a ser enviado a la legislatura, donde va a ser tratado por los legisladores, una ley de doble lectura. Va a tener primero una primera votación, después una audiencia pública y después una segunda votación que nos va a garantizar que tenga legitimidad de participación, tanto por el proceso
participativo de elaboración de este proyecto de ley como de tratamiento en la legislatura. Recordemos que el Plan Urbano Ambiental es lo que va a regular todo lo que se puede hacer o no hacer, o construir o no construir en la ciudad de Buenos Aires. Y eso es algo importantísimo porque es un verdadero motor de lo que va a ser el desarrollo económico de la ciudad de Buenos Aires por los próximos años. Nosotros participamos el anteaño pasado en la elaboración del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, que estableció un nuevo sistema, rompió con el viejo sistema de códigos de áreas específicas para realizar determinadas tareas, y se llevó adelante un código urbanístico que permite en la Ciudad de Buenos Aires realizar cualquier actividad en cualquier lugar de la Ciudad de Buenos Aires, sea comercial, habitacional o industrial, de las permitidas con determinados volúmenes, pero buscando descentralizar la ciudad de Buenos Aires, es decir, generar una ciudad que nos permita que a 15 minutos de cualquier lugar donde nosotros vivamos podamos tener nuestro trabajo, podamos tener el esparcimiento, podamos tener el lugar de distracción y el centro comercial. La verdad que este proceso va a llevar años, pero las bases para que esto se produzca ya están incorporadas en el Código de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, donde el Consejo de Planeamiento Estratégico tuvo un rol fundamental. Hacemos reuniones de dimensiones, nos reunimos en el Comité Ejecutivo una vez al año en el Salón Montevideo de la Legislatura. Realizamos las asambleas generales con participación de funcionarios, en este caso estuvo el jefe de gobierno, estuvo el secretario general del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con fomentar la participación. Cada vez más fomentar la participación, que haya cada vez más gente participando, vinculada a las organizaciones de la sociedad civil para enriquecer los debates que se realizan. Al mismo tiempo realizamos encuentros en distintos lugares, cada vez que hay alguna temática que es preocupación de alguna de las organizaciones, buscamos el área de gobierno que se dedica a ella e invitamos a los funcionarios a que vengan a exponer sus planes para que haya una relación directa entre lo que es la gestión de gobierno y lo que es la planificación a futuro. Que no sea un cable cortado, sino al contrario, que haya una suerte de continuidad que nos permita construir una relación positiva, no una relación de confrontación, y que nos permite, por un lado, mejorar la gestión y, por el otro lado, nutrir de elementos a las organizaciones para que puedan pensar ese futuro estratégico que debe hacerse desde el Consejo de Planeamiento Estratégico. Al mismo tiempo, mostramos en actividades que tienen que ver con visitas a distintos organismos y empresas de gobierno lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires, las obras que se están llevando adelante, etc. Estas actividades hasta fines del 2019 las realizamos, paramos los 2 años de pandemia y esperamos este año poder reiniciarlas, porque es muy lindo poder ir a ver qué es lo que se está haciendo, porque eso despierta la imaginación y nos permite seguir proyectando a futuro la ciudad de Buenos Aires. El COPE no es algo nuevo. El Consejo de Planeamiento Estratégico cumplió 20 años, hace 4 años, o sea que hoy tenemos 24 años de vigencia en nuestra ciudad. Tiene que ver con festejar esto y sentirnos orgullosos de participar de una institución que, más allá de vincularse con lo que todos nosotros hacemos cotidianamente, ya empieza a tener historia en la ciudad de Buenos Aires. Como dije antes, trabajamos los 4 volúmenes en esta gestión del plan estratégico participativo. Nosotros lo llamamos participativo porque tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, pero al mismo tiempo le incorporamos el concepto de dinámico. Es un plan estratégico que cada 2 años es revisado por las propias organizaciones para corregir el rumbo, para poner nuevas ideas e incorporar lo que va apareciendo en nuestra sociedad como novedad a ese pensamiento de futuro. Sería muy soberbio pensar que nos podemos sentar e imaginar lo que va a suceder de acá al 2035. Podemos pensar lo que va a suceder de a 2 años y marcar una dirección al 2035, pero cada 2 años debemos este elemento lo debemos valorizar entre nosotros, capitalizar, incorporar lo nuevo y volver a proyectar. Eso es algo que es un trabajo que realizan las organizaciones en las distintas reuniones que se van realizando.
Por supuesto que empezamos a trabajar, y que es motivo de este curso, el Plan Estratégico de Desarrollo Económico e Innovación Social, y la innovación social. Fue aprobado, como bien decía Patricia al principio, en la Asamblea General de diciembre de 2021, y está en proceso de impresión en este momento para hacer una distribución masiva a todo el universo de funcionarios del gobierno de la ciudad y para todas las organizaciones que integran el Consejo de Planeamiento Estratégico. Y además, en forma digital, se sube a la página web del gobierno de la ciudad para que tenga acceso a todo el mundo. El plan estratégico tiene un pilar esencial, que es el pilar de la gobernanza metropolitana. Cuando hablamos de gobernanza metropolitana, tomamos una definición que se hizo en el Consejo de Planeamiento Estratégico en el año 2020. Dice: un proceso mediante el cual los actores estatales y de la sociedad civil interactúan en red para diseñar y aplicar políticas públicas. La buena gobernanza es participativa, transparente, receptiva, coherente, eficaz y eficiente, equitativa e inclusiva. Está orientada hacia la creación de consenso, promueve la rendición de cuentas y respeta el Estado de Derecho, y está enfocada en el principio de subsidiariedad, con el objetivo de alcanzar el bienestar de la población que habita el territorio de la región metropolitana. Fíjense ustedes que trabajamos con el concepto de región metropolitana, no trabajamos con el concepto de Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero por qué razón? Porque en realidad el artículo 19 de la Constitución de la ciudad que les mencioné al principio nos obliga a trabajar con lo que en esa época se denominó perspectiva metropolitana. Nosotros no podemos ignorar lo que hace la ciudad de Buenos Aires con los 40 municipios que la rodean, porque la interacción es permanente. Nosotros tenemos 3 millones de habitantes en la ciudad de Buenos Aires, pero tenemos 3 millones más de esos 40 municipios que ingresan diariamente a la ciudad de Buenos Aires a la mañana y se van a la tarde porque vienen a trabajar. Esta es una ciudad que durante el día, los días de semana, tiene 6 millones de habitantes. Por eso, sábado y domingo, cuando salimos a pasear, la notamos tan vacía, simplemente porque está la mitad de la gente en la ciudad de Buenos Aires. Pero además, hay otro concepto que es importante, porque eso tiene que ver con lo que también decíamos al principio del desarrollo de las comunicaciones, de la aceleración del proceso de digitalización y de la Internet, que es lo que significa la interrelación entre todos nosotros, entre los 40 municipios, que ha transformado a los 40 municipios y a la Ciudad de Buenos Aires en un solo sistema económico. Hoy somos un solo sistema económico. Hoy cuando compramos algo nos viene de cualquier lado de los 40 municipios o de la Ciudad de Buenos Aires, lo llevamos a cualquier lado a través de una moto, a través de un auto, lo que sea. O sea, se han roto las fronteras de los municipios o de la General Paz o del Riachuelo. El sistema económico es único, es un sistema económico de 14 millones de personas que vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires y que hace viable todas nuestras actividades. Al mismo tiempo, es un sistema social. Es un único sistema social. Nosotros tenemos parientes, amigos y conocidos en los 40 municipios y la gente de los municipios tiene conocidos y amigos en la Ciudad de Buenos Aires o tienen conocidos y amigos y parientes entre los distintos municipios. Es decir, que esta zona se ha transformado también en un único sistema social. Lo que no es un sistema político. Tenemos 40 municipios, tenemos 40 intendentes y un jefe de gobierno, 40 consejos deliberantes y una legislatura. Tenemos un lío de normativas entre los 40 municipios y la Ciudad de Buenos Aires incomprensible. Muchas veces se pisan, muchas veces piensan de manera distinta. Tenemos el absurdo de que en algunos municipios se construye un hospital y a 3 cuadras, 4 cuadras se construye otro porque es del otro municipio, sin pensar en el desarrollo territorial que tiene que tener la salud en los 40 municipios para 13 millones de habitantes. Entonces el desafío para los próximos años es pensar una gobernanza para lo que significa el área metropolitana de Buenos Aires. Por eso lo encaramos nosotros. Porque esta gobernanza tiene que ir acompañada de un proceso de digitalización, un proceso que nos facilite las acciones para el sistema económico y el sistema social que hoy ya está conformado en esta área.
¿Por qué razón? Porque ha llegado el momento en donde el sector político, la división de los 40 municipios, está empezando a entorpecer las actividades económicas. Cuando nosotros tenemos distintas normativas municipales para el tratamiento de determinados productos, para la habitación de locales, para el desarrollo de nuestras actividades, empieza ya a ser un freno de la actividad en vez de ser un regulador de la actividad. Eso nos obliga a empezar a pensar de una manera totalmente distinta lo que va a ser la gobernanza de esta área. Con el conflicto que implica, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene un estatus provincial por la Constitución Nacional, debiéramos hablar con la provincia de Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires los 40 municipios del área metropolitana son minoritarios con respecto a los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires. Hay 90 que no comparten el criterio de transformarnos en un área única de gobernanza. Por eso ahí nosotros nos apoyamos y nos tratamos de fortalecernos en la relación con las organizaciones de la sociedad civil. Y ahí es donde pasa a ser importantísimo el rol del Consejo de Planeamiento Estratégico y de la relación de las organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico con sus pares en el área metropolitana. Esa es la razón por la cual nosotros, a manera de ejemplo, a través de la Cámara Argentina de Comercio, que forma parte del Consejo de Planeamiento Estratégico, vamos a ir a La Plata a presentar, a la Ciudad de La Plata, a presentar el Plan Estratégico de Desarrollo Económico e Innovación Social para el área metropolitana que hemos realizado, porque ellos lo quieren tomar también como propio desde la Cámara de Comercio de La Plata y empezar a trabajar de esa manera en difundir esta necesidad de trabajar en la gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, como dije antes, hablamos de los 40 municipios. Hay un desarrollo que ustedes lo van a poder encontrar en los distintos, en la página web, donde va a estar todo este material, para que tengan acceso ustedes con una definición completa de lo que es cada uno de los pasos que estamos presentando, que contribuyen a tener una buena gobernanza. Textos definidos por las propias organizaciones, validados en discusiones y votados en asamblea, que le dan fuerza a cada una de las palabras que estamos utilizando y que tienen que ver con ciudades equitativas e inclusivas, defensa del Estado de Derecho, rendición de cuentas, transparencia, bueno, conceptos que son muy importantes, pero definidos desde la perspectiva metropolitana y aplicados a una gobernanza con una alianza estratégica entre las organizaciones de la sociedad civil y los sectores de gobierno de los distintos distritos. Como dijo Patricia también al principio, nosotros tenemos 3 ejes que acompañan este pilar. El pilar es común a los 3 ejes. El primer eje está relacionado directamente con la educación, el segundo eje con el trabajo y el tercer eje con el ambiente. Porque esto tiene que ver con la manera de entender las actividades más importantes que se pueden dar dentro de un centro urbano como el nuestro. Entender el desarrollo económico, principalmente con lo que tiene que ver con la incorporación de la educación, por mucho de lo que yo le había planteado hace un ratito respecto a cómo definimos la educación para el futuro, o sea, enseñar a buscar los nuevos nichos de generación de empleo, el trabajo, que va a producirse un cambio fundamental en los próximos años. Bill Gates en una de sus últimas conferencias dijo que el 30% del trabajo que hoy se conoce dentro de 10 años no va a existir más. Con lo cual tenemos que empezar a pensar cuál es el que va a reemplazar, cuál es el trabajo que va a reemplazar para que la gente no se quede fuera del sistema. Y eso es un trabajo de aquellos que somos estrategas urbanos, que pensamos a futuro y que podemos animarnos a decir lo que va a venir. Y en esto de animarnos a decir lo que va a venir, es que le voy a pedir que me acompañe en la disertación a Alejandro Lieberman, porque él va a profundizar en el eje número 1, que es el objetivo principal del curso de hoy. Les agradezco muchísimo haberme escuchado. Bueno, un poco lo que les quería comentar. Primero agradecerles a ustedes todos la presencia, otra vez, repito, al subsecretario Jorge Giorno, que me hizo la invitación por teléfono el otro día y que le estoy muy agradecido de estar aquí haciendo el enlace y la articulación con la unidad de Consejo de Planeamiento Estratégico. También a todo el equipo de Jorge que está trabajando, incluso que está trabajando aquí mismo, y a Patricia Mancuello, que es la cooperadora internacional e institucional de la unidad.
que también me ayudó a organizar un poco esta charla. Y bueno, y vamos entonces un poco a comenzar, porque el tiempo apremia, ¿no? Bueno, un poco lo que yo extracté de este eje, que me pareció relevante, y que es una síntesis de lo que estuvimos pensando todo este tiempo antes de aprobarlo en la Asamblea en diciembre de 2021, que fue el producto que se va a imprimir próximamente, que se va a difundir, tiene que ver con 3 principios. Que ustedes piensen que la educación, sobre todo este que estamos viendo de educación, todos estudiamos acá seguramente, o pasamos o cursamos la educación formal, y todos los paradigmas que estudiamos o que nos enseñaron, los contenidos que nos enseñaron, fueron prácticamente sacados o extraídos de la educación de la Revolución Industrial, ¿no? La rutinización, o sea, todo lo que servía para poder unirse al mundo del trabajo del siglo XVIII-XIX. Bueno, ese paradigma aún continúa, aunque parezca que no, la enseñanza enciclopedista, las 15 materias en el secundario, 18, bueno, y un montón de cosas más. Pero como decía Jorge, la velocidad de los cambios nos atrapan. Lo que no pasó en 5.000 años, pasaron en 50. Yo tomo como hecho, digamos, rupturista la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Pero esos 50 o un poquito más de años, yo creo que es un poco más, cambiaron la historia de los 5.000 años anteriores. Así que eso me parece muy importante y esa velocidad de alguna forma también nos modifica nuestra forma de pensar y nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, por eso cuando pensamos en educación, ya no pensamos como un sistema educativo, sino que lo ampliamos un poquito más y pensamos, por eso se llama ecosistema del aprendizaje, que es un ámbito propicio para la generación de interconexiones más complejas que solo un sistema de educación, donde intervienen no solamente la maestra con el alumno, sino que intervienen las instituciones, las personas físicas, las instituciones y, en nuestro caso, también las organizaciones de la sociedad civil. También hablamos de, en vez de hablar de educación, que sería transferencia de conocimientos, pensamos en una sociedad del conocimiento, que también es un concepto más abarcativo y más novedoso, y que tiene que ver justamente con aquella que genera, comparte y pone a disposición de todos los miembros de la sociedad conocimientos que pueden ser utilizados para mejorar la condición de las personas. Y por último, como otro principio que sintetiza este eje, también hablamos de programas, ¿no? Siempre hablamos de programas, incluso de los programas que hacen los gobiernos, los presupuestos, que figuran muchos programas. Pero acá lo que hablamos de modelos abiertos de construcción multiactoral, participativos, colaborativos, innovativos, que se proyectan en el nivel local, regional y global a través de la inserción y uso de las nuevas tecnologías. O sea, cuando pensamos en la Ciudad de Buenos Aires y la perspectiva metropolitana y los nodos que nos unen de alguna forma, no solamente lo pensamos área metropolitana ciudad, sino que también es abarcativo, incluso la unidad y el Consejo de Planeamiento Estratégico tiene conexiones no solamente con el nivel de provincia de Buenos Aires y ciudad, sino que nos vamos un poco más allá y estamos involucrados con, por ejemplo, la Comunidad Global de Ciudades Locales, con el CIDEU, que son organismos regionales de ciudades o globales de ciudades. Y esto pasa, hay un ejemplo del famoso Milton Friedman, que fue Premio Nobel de Economía en los 70, que él hizo el ejemplo de lo que es un lápiz, ¿no? Un lápiz en esa época, un lápiz con una gomita en su punta y el grafito en la otra, y la cantidad de valor agregado que tenía ese lápiz, ¿no? ¿Dónde se conseguía el grafito? ¿Cómo se ponía ese grafito en el medio del lápiz? La pintura con que se pintaba, de dónde se obtenía cada cosa, y en realidad, ya en el 70, en realidad, la globalización existía, y los nodos regionales e internacionales existían. Así que fíjense cómo la incidencia de un lápiz, digamos que usamos todos cuando estudiamos en la primaria, bueno, yo también lo sigo usando, pero no de madera, nos sirve para entender la cantidad de interacciones y cómo nos relacionamos los unos a los otros en todo el mundo. Bueno, ahora sí voy a algo más, no sé si es más para que ustedes lo vean. Los 4 lineamientos que conforman el eje, ¿no? Los lineamientos serían un poco el propósito, ¿no? Digamos, el propósito de cada una de las cosas que vamos o que proponemos que se hagan. Nosotros somos un organismo, no sé si Jorge lo dijo, pero yo lo digo o lo reitero, como Consejo de Planeamiento Estratégico, cuando hacemos planes estratégicos, lo que hacemos es proponerlos.
Nosotros no, o sea, el gobierno no se adhiere a nuestras, o se podría adherir a nuestras propuestas, pero no es una adherencia que pueda ser el 100%. Nosotros proponemos políticas públicas a un mediano y largo plazo, y el gobierno o las áreas de gobierno las pueden tomar o no, ¿sí? La verdad que la incidencia de la participación del Consejo de Planeamiento Estratégico con los años ha sido mucho más conocida, no solamente por el jefe de gobierno, sino por el Poder Legislativo y áreas de gobierno centralizadas o desconcentradas que han tomado ciertas políticas o ciertas ideas que nosotros que hemos pensado en estos planes estratégicos. Así que nos han tenido en cuenta. Bueno, y ahí ustedes lo que ven, hablamos entonces de un ecosistema, una inversión creciente y continua de capital humano e infraestructura. Y ustedes ahí ven, yo diría, tres cosas. La acción que pensamos, la meta, como verbalizada, digamos. La dimensión de trabajo, o sea, Jorge habló de dimensiones de trabajo dentro del Consejo, somos varias. ¿Quiénes se van a ocupar de hacer esas propuestas y en qué plazo las vamos a hacer para proponerlas al Ejecutivo o al Legislativo, ¿no? En forma de recomendaciones o en formas de leyes? Ustedes ahí, por ejemplo, pongo el ejemplo en una, que tiene que ver, por ejemplo, con vinculación e investigación entre actores para el desarrollo de la producción circular, ¿no? Nosotros le dimos mucho énfasis al tema de economía circular y las 4 R's que después seguramente van a aparecer más adelante. Paso. Esto es un poco la síntesis para que ustedes no se aburran y seguramente Jorge, como dijo, esto va a estar bajado, esta información, con lo cual ustedes lo pueden ver más detenidamente y no aburrirlos. Fíjense la síntesis de la propuesta del lineamiento 1. Una tiene que ver con enlazar instituciones educativas y cadenas productivas. Ahí estamos hablando, por eso hablamos de ecosistema, ¿no? La educación tradicional era la escuela y el núcleo era básicamente alumnos, profesores o maestros. Propiciar la economía circular, crear laboratorios de fabricación digital, promover ambientes educativos que fomenten la creación y no solamente la instrucción, ¿no? Que haya un ida y vuelta, y fortalecer la economía del cuidado para evitar la deserción. Esto habla de casos de jóvenes que por cuestiones digamos, tienen hijos o familia a cargo y que no puedan, o que eso le impida poder desarrollarse o poder seguir estudiando. La idea es que haya también una economía del cuidado que haga que estas personas sigan estudiando, no abandonen la escuela y puedan continuarla. Bueno, el lineamiento 2 también, este es el más largo, el más, tiene una dinámica, la hemos puesto más énfasis quizá, y aquí tiene que ver con las nuevas pedagogías y lo que se llaman las habilidades blandas para la formación, para la vida y el mundo del trabajo. Entonces acá hablamos de la vida, no hablamos de un periodo de la vida, sino una formación continua. Hoy estamos acá, tenemos diferentes edades cada uno, no les pido que digan cuánto tiene cada uno, pero hay de todo un poco, y eso nos hace que justamente esta sea una de las experiencias, una evidencia empírica de que nos seguimos formando, ¿verdad? Entonces la idea es que la formación sea continua, estable en el tiempo. Y acá también lo mismo, ¿no? Tenemos acciones, metas, quiénes se van a ocupar de las dimensiones de trabajo del COPE y en qué periodo nosotros vamos a proponerle al Ejecutivo o proyectos de ley. En este caso creo que son todas recomendaciones al Poder Ejecutivo, que es una de las facultades que tenemos o que tiene el COPE para poder formularlas al jefe de gobierno. Por ejemplo, una que tiene que ver con incorporación del concepto de ecodiseño en la educación formal y no formal. Y fíjense que estos conceptos, si yo les digo ecodiseño, quizá para algunos es algo novedoso. ¿Les parece que sí o no? Es novedoso, para mí fue novedoso. O sea, cuando lo estuvimos discutiendo, ecodiseño, ¿qué será ecodiseño? ¿No? Entonces, todo esto tiene que ver con la formación en productos o servicios que de alguna forma sean sustentables en el tiempo o sostenibles, de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, que de alguna forma este plan, ustedes ven ahí a la derecha, ahí arriba, que este lineamiento 2 coincide o tiene que ver con, creo que es el objetivo de desarrollo sostenible número 4, si no me equivoco. Si no, ustedes me dirán que está mal. Pero fíjense que está atado, amarrado a objetivos de desarrollo sostenible. Esa es una de las prioridades que hemos tomado en cuenta para poder hacer nuestro plan. Bueno, ven que le pusimos más trabajo, ¿no? Porque continúa.
Por ejemplo, en este caso, no solamente es un proyecto de recomendación, sino, por ejemplo, fíjense ustedes, generar campañas de divulgación y sensibilización. Hay también generar una campaña de divulgación y capacitación integral enfocada en las 4 R que tiene que ver con economía circular. Formación de docentes y alumnos de nivel secundario en proyectos de responsabilidad social empresaria. Y esto es un poco la síntesis que hice yo de todos estos lineamientos, de todas estas acciones o metas que tienen que ver con innovar en pedagogías, incorporar el concepto de ecodiseño, fortalecer el ecosistema de la educación sexual integral, estimular carreras de ciencia, tecnología y artes, incorporar la educación financiera y fortalecer la educación ciudadana, sensibilizar y capacitar sobre las 4 R's o economía circular y generar proyectos de responsabilidad social en el ecosistema del aprendizaje. Bueno, el 3 es el anteúltimo, ya vamos terminando. Tiene que ver justamente con la formación de formación para las nuevas economías. Como habló Jorge, se crean nuevos mercados, se crean nuevas necesidades. Hay varios futuristas que anticipan o avisoran, y que incluso está pasando actualmente, que muchos trabajos están en crisis de alguna forma, ¿no? En crisis de identidad, ¿no? Entonces quizás las carreras formales, o sea, todas mis carreras formales irán desapareciendo, con lo cual tendremos que ir pensando si seguiremos estudiando para abogados, para contadores públicos, o qué será, ¿no? Y además pensar que no tenemos que esperar. Muchos jóvenes que tuvieron 17 años en la universidad, pasaron por todo, ¿no? Hasta salita de 45 días, llegaron a los 23, 24 años y todavía no tienen su primer sueldo, por ejemplo. Entonces eso creo que va a cambiar, ¿no? Por eso había un joven programador que alentaba a que los jóvenes estudien programación y que les permita de alguna forma conectarse no solamente con sus pares, sino a nivel global para tener ingresos, ¿no? Y obtener sus primeros ingresos, que algunos son muy buenos ingresos. O sea que alentar también a que la educación no sea un reducto o un gueto, como habló Jorge, donde estamos esperando algo para obtener dentro de 17 o 20 años una moneda. Eso creo que es un paradigma que tiene que cambiar. Y acá hay jóvenes, y me imagino que muchos de estos jóvenes, o ustedes están pensando en no esperar tantos años para tener un magro salario, ¿no? Entonces, por eso ese creo que también va a aparecer por acá, este concepto de generar de propiciar o de formar entrepreneurs, ¿no? Emprendedores. No solamente la educación para depender, sino la educación para emprender. Ese es otro cambio de paradigma muy interesante, que justamente con las redes y con el mundo globalizado nos facilitan justamente esta cuestión, o este paradigma. Bueno, el lineamiento 3 es más corto, acá nos cansamos un poco y nos quedamos en 2 acciones dentro del lineamiento 3 que tiene que ver con lo que yo había hablado de la formación para nuevas economías, que tiene que ver justamente con promocionar el consumo responsable y capacitar sobre las economías circular del conocimiento y del cuidado. Un poco, digamos, reforzar lo que estaba en el lineamiento anterior. Bueno, y por último, la síntesis. Ustedes fíjense que tenemos recomendaciones, en este caso 3 recomendaciones a trabajar en los años 24-25, 22-23 y 24-25. O sea, yo esto que no lo dije también, esta es una meta o un tiempo que nos ponemos nosotros para proponerle, digamos, por consenso decidimos que sean este periodo, que es un mediano plazo. Fíjense la responsabilidad que asumimos para poder trabajar en esto y además ponernos de acuerdo, que eso tampoco es muy fácil, pero creo que lo hacemos con bastante destreza, ¿no? Hemos logrado lograr bastantes consensos en lo que hacemos o en lo que proponemos. Bueno, la síntesis de la propuesta de alineamiento 4 tiene que ver justamente adaptar la oferta académica al ecosistema de aprendizaje e innovación. Esto es muy amplio, pero muy necesario. Jorge también mencionó algo de esto de la educación y los nuevos roles que tiene la educación hoy a través incluso del cambio, digamos, de paradigmas con el mundo del trabajo y de la sociedad. Propiciar actividades referidas a la sustentabilidad integral, que esto también está atado a los objetivos de desarrollo sostenible. Y por otro lado, fomentar un modelo particular de emprendedurismo o entrepreneurs o emprendedores. Bueno, por último, quisiera mostrarles, como último, para que ustedes vean y afianzar más sintéticamente lo que yo dije hasta ahora. Bueno, un poco las palabras, los verbos, ¿no? Que son nuestras metas, que tienen que ver con la síntesis de todo lo que trabajamos, ¿no? Estas serían los verbos o las palabras clave
que tenemos que trabajar este 22 al 25, todos estos años que nos quedan, ¿no? Todo esto de propiciar, adaptar, enlazar, capacitar, y todo esto tiene que estar unido para que el plan de alguna forma se concrete y para que nosotros nos sintamos satisfechos de que nuestro trabajo estuvo cumplido, que las propuestas tanto al gobierno y a los legisladores puedan ser escuchadas y que de alguna forma podamos incidir como participantes activos de este cambio, yo creo, revolucionario que sucede en las ciudades y obviamente en la ciudad de Buenos Aires. Así que muchas gracias y bueno, sigan adelante.